Muy buenos días, espero que ustedes junto con su familia se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Fabricio Javier Rivadeneira. También tiene mi correo electrónico en la parte inferior de esta presentación para cualquier duda o comentario. Bien, vamos a trabajar en esta ciencia estadística, haciendo una definición, clasificación y revisando unos conceptos básicos de suma importancia para el entendimiento de esta ciencia. Bueno, deseo compartir con ustedes esta frase, que lo pueden observar en la pantalla, donde nos dice que el pensamiento estadístico algún día será parte del ciudadano eficiente y tan necesario como la habilidad para leer y escribir. Creo que ese día ha llegado. Vemos nosotros la cantidad de datos que manipulamos, por ejemplo, en nuestros celulares. Entonces es sumamente importante tener como base la estadística para a su vez obtener información de estos datos. Bueno, vamos a trabajar en una definición estadística, revisando los conceptos de población y muestra, los métodos de muestreo, que brevemente deseo presentarles, sobre las variables, tipo de variables. Esto es sumamente importante para los estudios estadísticos que vayamos nosotros a desarrollar. Y también vamos a tener un ejemplo de cómo se pueden presentar los datos en los denominados datasets. Bien, como definición, la estadística es una ciencia matemática que emplea un conjunto de métodos para recoger, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Bueno, entonces la estadística va a manipular datos. Como algo curioso, vemos que si nosotros observamos la letra inicial en la palabra recoger, organizar, la P en presentar y la A en analizar, vemos la A sigla de ropa. Entonces que esto sea un motivo para fácilmente recordar sobre actividades principales de la estadística con la manipulación de datos. Solo tendríamos que añadir la palabra interpretar. ¿Okay? Bueno, los datos en sí son hechos recolectados sobre algún evento, por ejemplo, de nuestra vida. Ahora bien, la característica fundamental de los datos es su variabilidad. Tenemos en diferentes formatos, en diferentes tamaños. Ahora, esta manipulación de datos nos va a servir para obtener información. Y esta información en sí nos va a servir para tomar decisiones, por ejemplo, como parar o no un proceso de producción, o también para extraer conclusiones científicas. Entonces, la estadística es una vía de obtener información confiable desde los datos. Bien, vamos a hablar un poco sobre los usos y abusos de la estadística. Bueno, creo que está de más los usos. Los usos son donde quiera se utiliza estadística. Ahora se habla bastante de minería de datos, sobre investigación de mercados para el lanzamiento no de un producto, en la calidad y productividad de un producto, en la biología, en la medicina, en bioestadística, por ejemplo. Acerca de los abusos, bueno, es frecuente encontrar encuestas de opiniones en el cual, por ejemplo, sucede que una vez me topé con una encuesta donde te preguntaban el precio de un producto. Decía la pregunta: ¿usted compraría un par de zapatos y pagaría los siguientes precios? Y había las opciones de $10, por ejemplo, $20, $30. Obviamente, ese tipo de preguntas es lo que se conoce como preguntas cejadas, porque uno está inclinado a escoger, en este caso, el menor precio para comprar un producto. Y obviamente el resultado de esa pregunta va a ser que todos escojan $10, ¿no? Bien, también tenemos abusos con los índices socioeconómicos, como lo han hecho algunos gobiernos que manipulan datos. En los pronósticos, la estadística también se utiliza datos para prever a futuro, por ejemplo, las ventas. Entonces, a veces no se toman en cuenta la variabilidad de esos datos. Entonces, lo que se usa son métodos de pronóstico
sin un análisis en sí de los datos en crudo. Bien, aquí tenemos unos gráficos, por ejemplo, de revistas económicas, donde vemos que esta presentación gráfica es sumamente importante para entender cómo van ciertos indicadores económicos. ¿Okay? Vemos estos gráficos que usan personas, se conoce como pictogramas. ¿Okay? Bien, una cosa que es gracioso, por ejemplo, ver la presentación que está aquí, el abuso de la estadística. Cuando dicen aquí, cuando los datos no favorecen, engañar al ojo puede ser más útil que muchas palabras. Bien, si observamos aquí la presentación del candidato Maduro con un 50% y del otro candidato, Capriles, 49%, a pesar que la diferencia entre 50.6 y 49% es mínima, pero si vemos el gráfico es demasiado diferente, ¿no? La altura de este cilindro rojo con el azul. Si vemos acá este gráfico de pastel, como llaman algunos, ¿no? O pie chart, vemos que este 50%, sí, creo que está demasiado exagerado la representación del 50% en este sector circular. Y si tomamos en cuenta, en cambio, el 49%, que es este sector de aquí, el sector azul, realmente es muy bajo, ¿no? Entonces, una forma de manipular o engañar a los ojos, como dice esta presentación, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta a veces el abuso de las estadísticas. Bueno, la estadística en sí como ciencia se subclasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, nos dice aquí que es un conjunto de métodos para analizar, recoger, organizar, resumir y presentar datos. Entonces es una manipulación de datos en sí. Sobre todo para que estos datos sean presentados de manera conveniente e informativa. Bueno, los datos obviamente son del pasado o del presente, ¿no? No podemos obtener datos del futuro, ¿no? Lo que sí podemos es hacer pronósticos. ¿Okay? Estadística, mientras que la otra rama, estadística inferencial, la palabra inferencial significa sacar conclusiones, ¿okay? Y hacer una inferencia. Bien, la estadística inferencial va a ser un conjunto de métodos utilizados para determinar conclusiones o inferencias sobre la característica de una población. O sea, vamos a tratar de sacar conclusiones de una población. A veces es imposible estudiar toda la población. Por ejemplo, si deseamos analizar cierta característica de nuestra ciudad local, en este caso la ciudad de Manta, nosotros tenemos que basarnos en ciertos elementos de Manta. No podemos obtener o estudiar cada uno de los, en este caso, por ejemplo, de los ciudadanos de Manta, ¿no? Bien, entonces para eso hay que hacer una diferencia entre el concepto de población y el concepto de muestra. No necesariamente población significa una población de ciudadanos, no, sino población va a ser todos los elementos, pueden ser algunas medidas, observaciones, por ejemplo, ¿sí? O más características en comunes. Estas características más adelante las vamos a conocer como variables, ¿okay? Por ejemplo, de la población nos interesa saber la característica, por decir las medidas, la altura de los ciudadanos de una población. Entonces, no podemos nosotros medir a cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad su altura. Nos llevaría mucho tiempo y también recursos económicos. Entonces, de esa característica, por ejemplo la altura, nos interesa conocer un número representativo que le podemos llamar la media aritmética o un promedio. Entonces ese promedio va a describir la población. Por lo consiguiente aparece un nuevo concepto llamado parámetro. El parámetro entonces es una medida, ¿sí? Como por ejemplo he enunciado el promedio, media aritmética, que más adelante lo vamos a explicar, si es que alguien no lo conoce. Entonces el parámetro es una medida que describe la población, ¿sí? Con el fin de conocer un comportamiento característico de la población. Y se lo va a representar con letras griegas. Bien,
La muestra, entonces habíamos dicho que es básicamente imposible analizar los elementos de una población, más aún si esta población pues contiene muchos elementos, ¿no? Entonces necesitamos obtener un subconjunto de la muestra. Este subconjunto tiene que ser representativo, ¿sí? O sea, de tal forma que represente lo mejor posible a toda la población, ¿sí? Entonces, lo que se hace, así como la población tenía una medida que describe llamada parámetro, igualmente la medida que describe a la muestra va a ser estadística. Entonces, en el caso de si deseamos medir el promedio de la altura de los ciudadanos de Manta, lo que vamos a hacer es obtener un subconjunto llamada una muestra. A esa muestra, por ejemplo, podemos decir que vamos a obtener 100, vamos a seleccionar 100 ciudadanos de la ciudad de Manta. Vamos a preguntarle su altura y sobre esa altura sí podemos sacarle el promedio. Ese promedio sería el estadístico, ¿sí? Y ese estadístico nos va a servir ¿para qué? Fíjense en esta palabra, para estimar el parámetro de una población, ¿ok? Entonces, estimar ese proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, en este caso sobre la población, ¿no? Entonces, el estadístico nos va a servir para estimar al parámetro, ¿sí? Ok, y la muestra se va a representar con letras latinas. Entonces, para esto vemos también un ejemplo gráfico entre población y muestra. Tenemos el gráfico que está aquí a su izquierda. Estoy ahora moviendo con el cursor. Tenemos carros, vehículos. Entonces, todos estos vehículos van a conformar nuestra población, ¿no? Son todos los elementos. Supongamos que existan 1 millón de estos carros, ¿no? Entonces, la población se lo representa con una letra, por lo general se lo representa con esta letra N, que significa que esta población tiene N elementos, N carros. Si existen 1 millón de carros, entonces N vale 1 millón. Ahora, de esta población, supongamos que no vamos a tener ni el tiempo ni los recursos económicos necesarios para hacer un estudio de cada uno de esos vehículos que obtenemos. Es un subconjunto, ¿no? Entonces, si seguimos la línea, que es un subconjunto, fíjense que hemos obtenido los colores que representan la población. Entonces, esto es una muestra representativa, ¿no? Que no son todos los carros negros, sino que hay un carro negro, hay un carro amarillo, etcétera, ¿no? Es lo más representativo de la población. Entonces, esta muestra contiene N elementos. Fíjense que aquí la N es minúscula. Entonces, es una forma de representar los números de elementos en una muestra. Entonces, la muestra van a ser los elementos elegidos entre la población, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta también esto. Para que la muestra sea representativa hay que responder realmente cuántos elementos van a conformar la muestra, cuáles elementos serán parte de la muestra, que bueno, sale fuera del estudio de este curso, ¿no? Solo dejando la importancia de lo que es obtener una buena muestra, porque si nuestra muestra es mala, nuestro estudio estadístico también va a obtener conclusiones o resultados erróneos. ¿Okay? Bien, y pueden, por ejemplo, leer este ejercicio de población y muestra. Pueden hacer una pausa a este video y podemos nosotros contestar el siguiente ejercicio. Nos dice: en los siguientes casos determine si el grupo representa una muestra o una población. Entonces, pueden hacer una pausa a este video y tómense un tiempo prudente para que ustedes puedan contestar. Si se ha entendido el concepto de población y muestra, los siguientes literales, ¿no? Bueno, esperando que hayan contestado ustedes estos literales, vamos a comparar la respuesta. Si nos dice las personas participantes en el estudio de una nueva medicina contra el COVID-19, eso es muestra o población. Obviamente va a ser una muestra, porque sí, es imposible coger a cada una de las personas de este planeta para ver si la medicina es contra el COVID-19 o no, ¿no? Entonces necesitamos una muestra, ¿no? Literal B, los conductores que recibieron una multa por exceso de velocidad en la ciudad de Manta el último mes.
Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí nos están diciendo que el estudio está referenciado a todos los conductores que recibieron una multa en el último mes. Entonces, aquí sí podemos seleccionar a todos los conductores. Esto corresponde a una población. ¿Okay? Bien, los beneficiarios del programa de asistencia social del IES en el Ecuador. El IES es el seguro social del Ecuador, ¿no? Entonces, bien, cuando nos dicen los beneficiarios del programa, obviamente se está referenciando a una población. Son todos los beneficiarios del programa, ¿no? Acá, la literal de las 7 empresas que forman parte del conjunto industrial en el Ecuador. Bueno, el conjunto industrial del Ecuador es conformado por más de 7 empresas. Obviamente, si nos indica solo 7 empresas, pues se está refiriendo a una muestra. ¿Okay? Entonces, espero que su respuesta también haya coincidido con mis respuestas. Bien, habíamos dicho que la población y muestra se representan unas por letras griegas y la otra por letras latinas. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de simbología que vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta materia. Los elementos de la población están conformados por la letra N mayúscula, mientras que los elementos de la muestra por N minúscula. La media aritmética, más adelante vamos a explicar qué es una media aritmética, o el promedio, pero estoy seguro que la mayoría la han de haber visto, por ejemplo, a nivel de colegio. Es necesario sacar un promedio, por ejemplo, de nuestras notas o calificaciones. Entonces la población, el promedio de una población o media poblacional, ¿sí? Se la va a representar por la letra griega mu, que es una especie de U, ¿no? Mientras que la media muestral, ¿sí? el promedio de una muestra se va a representar por esta letra X y se le coloca arriba un signo, ¿no? una raya arriba. Bien, la varianza poblacional se lo va a representar por la letra griega sigma, y es sigma al cuadrado, pero no, bueno, es una forma de que, bueno, más adelante vamos a hablar, ¿no? Pero es la representación, ¿no? Hay una fórmula para eso, entonces, pero se lo representa así, sigma al cuadrado, es una representación, ¿no? Mientras que la varianza muestral va a ser la letra S al cuadrado. ¿Okay? Bien, la desviación estándar es otra medida que vamos a ver más adelante, solo es la letra sigma, ya no se le pone aquí el número 2, ¿sí? Mientras que la desviación estándar muestra la letra S. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un indicador llamado proporción poblacional, que es pi, y la proporción muestral, que es una P con una rayita arriba, ¿no? Etcétera. Bueno, tenemos coeficiente de correlación, que eso no nos compete en nuestro estudio en este nivel. Bien, tenemos aquí otro ejemplo sobre población y parámetros. Entonces, por ejemplo, dice aquí, si deseamos saber el nivel de ingresos promedio de un ingeniero de tecnologías en el Ecuador, ¿sí? Entonces, fíjense, nos interesa conocer el nivel de ingreso promedio de un ingeniero en el Ecuador. Tenemos que seleccionar a todos los ingenieros del Ecuador, por eso la población va a ser todos los N ingenieros en tecnologías de Ecuador. Entonces tenemos que hacer, eso se conoce como un censo, cuando uno coge todos los elementos y va y les pregunta a cada uno de ellos, ¿no? Sí, mientras que el parámetro en sí va a ser el promedio del nivel de ingreso. En este caso, el nivel de ingreso va a ser una variable de estudio de la población, una característica que me interesa de esa población. ¿Okay? Entonces ya vamos viendo que la importancia de identificar variables o características de una población. Bien, tenemos también un ejemplo entre muestra y estadística. ¿Sí? Nos interesa, dice aquí, saber el nivel de ingresos promedio de un ingeniero en tecnologías en el Ecuador. Entonces, bien, ahora, como muestra, deseamos, como no podemos estudiar cada uno de los ingenieros en tecnologías del Ecuador, lo que obtenemos es una muestra, está representada por la letra N minúscula, ¿sí?
por ejemplo, si en el Ecuador, supongamos existen 10.000 ingenieros de tecnologías en el Ecuador, supongamos que nuestra muestra sea de 250, entonces esa N representa 250 ingenieros en tecnología que vamos a seleccionar, los más representativos, y a eso le vamos a obtener el promedio, ¿sí?, de la variable nivel de ingreso, ¿sí?, para obtener a su vez conclusiones o inferencias de todos los ingenieros en tecnología del Ecuador. Bien, creo que está de más decir esto, pero ya nos podemos dar cuenta de la importancia del muestreo, ¿no? Porque si vamos a estudiar a cada uno de los elementos de la población, eso se conoce como censo, es demasiado costoso y demanda mucho tiempo. Entonces, lo mejor es seleccionar una muestra de la población para calcular el estadístico de la muestra. Sabemos que el estadístico es una medida de la muestra, ¿no? Y utilizarlo para estimar, ¿sí? Para estimar es encontrar una aproximación. ¿A qué? Al parámetro, ¿sí? Al parámetro, esa medida que identifica la población, ¿sí? Lamentablemente a nosotros incurrir el muestreo, existe errores de muestreo. Bueno, esto también sale fuera del alcance de este curso, pero muy rápidamente quiero compartir con ustedes de que, ese error es una diferencia entre el parámetro de la población, ¿sí?, que se obtiene de la muestra, y el parámetro real, ¿no?, que debe existir de esa población. Entonces, eso se debe a la aleatoriedad, eso significa porque estamos escogiendo al azar ciertos elementos que va a formar nuestra muestra, y a veces también el sesgo muestral, por ejemplo, como la pregunta que hice en la encuesta, ¿no?, que mencioné en el ejemplo anterior, con los abusos de la estadística, ¿no? Entonces, el sesgo muestral es esto, ¿no?, la tendencia a favorecer la selección de ciertos elementos de la muestra en lugar de otros. ¿Okay? Bien, aquí vamos a hacer también una pausa y vamos a tratar de resolver este ejercicio. Entonces, les invito a que hagan una pausa, lean este ejercicio y puedan resolverlo, ¿no? Bueno, esperando que hayan hecho la pausa, vamos también a tratar de responder este ejercicio. Nos dice que la empresa de publicidad Manta Team solicitó a una muestra de 1.900 usuarios de Manta. Fíjense, nos han preguntado a toda la ciudad de Manta, nuestra muestra es de 1960, ¿no?, para que probaran una aplicación móvil elaborada por la Facultad de Informática. ¿Ya? De las 1.960 personas que corresponde a toda la muestra, 1.176 dijeron que comprarían la aplicación si es que se comercializaba. Ahora bien, nos preguntan, ¿qué podría informar la empresa Manta Team a la facultad respecto de la aceptación de la aplicación en nuestra población de Manta? Ahora bien, ¿qué podemos informar? Entonces, les invitamos a sacar, en este caso, un porcentaje. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje, podemos, bueno, antes de nada voy a quitar, para poder explicar el láser, ok, el lápiz. Entonces, podemos nosotros decir que 1.176 dividido para el total 1.960, si hacemos esta división, nos va a dar 0.6, ok, 0.6, pero bueno, no se entiende ese 0.6 bien, entonces vamos a hacerlo porcentaje. Para hacerlo porcentaje lo que hacemos es multiplicar por 100 y vamos a obtener 60% de que la población acepta esa aplicación si es que se comercializara. Es lo que podemos informar, ¿no? Sí, de que si nosotros, la facultad comercializa esa aplicación, va a obtener una
aceptación del 60%, ¿no? Le corresponde a ellos tomar la decisión. Ahora bien, dice acá la pregunta B, ¿es un ejemplo de estadística descriptiva o estadística inferencial? Obviamente es un ejemplo de estadística inferencial, porque hemos usado una muestra de 1960 usuarios de la ciudad de Manta para sacar una conclusión acerca de toda la ciudad, ¿no? Entonces estamos estimando la aceptación de la ciudad sobre esa aplicación. ¿Ok? Bueno, sobre los métodos de muestreo. Tenemos dos métodos de muestreo generales, probabilístico y no probabilístico. Bueno, sobre lo no probabilístico no voy a hablar mucho, no voy a topar ese tema, porque nos interesa un poco más los probabilísticos, que son los mayormente usados. Los no probabilísticos son obviamente más económicos, ¿no? Mientras que los probabilísticos demandan un poco más de recursos. Bien, de los métodos probabilísticos, la mayoría lo clasifican en muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado o por estrato, y muestreo por conglomerado, o lo llamado clusters. Y existen otros, como los sistemáticos múltiples. Bueno, esto brevemente vamos a tratar. El método aleatorio simple es un método que selecciona n elementos de la población, ¿sí? Los selecciona al azar. Todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Esa es una característica de este muestreo aleatorio simple. Sus iniciales, en español sería NAS, ¿no? Y básicamente lo siguiente, ¿no? Aquí un poco de ventaja es que hay que enumerar a cada uno de los elementos de la población para saber cuál se selecciona o no. Por ejemplo, si la población comienza el número 1 al n, que es el máximo elemento de la población, entonces tenemos que enumerar, por ejemplo, 001, 002, etcétera, hasta llegar en este caso a 999, ¿no? Por ejemplo. Bien, y a continuación pues se selecciona números aleatorios que pueden ser a través de la computadora o a través de la tabla de números aleatorios, ¿no? ¿Sí? Una tabla de números aleatorios como la que ustedes ven aquí en la pantalla. Entonces nosotros seleccionamos al azar un punto de partida. Supongamos que hayamos seleccionado al azar este punto de partida. Entonces, el primer número o el primer elemento sería el 037, en el cual ese sería el primer elemento seleccionado de la población. En este caso, si vamos a tratar con personas, sería la persona identificada con el 037. ¿no? Seguidamente podemos movernos a la derecha o a la izquierda. Bueno, como ejemplo, me he movido a la izquierda, tenemos el 447. Luego sigo moviendo a la derecha, puedo saltarme uno, entonces al azar, ¿no? Al 784. Y el cuarto, ciudadano o empleado, 189. ¿Okay? Bien, como vemos aquí en este mapa, el muestreo aleatorio simple es su sigla en inglés, es importante también conocerlo. Aquí, siempre random sampling, habla bien. Nosotros tenemos en este mapa de que hay ciertas desventajas, ¿no? Porque si seleccionamos al azar, es más probable que solo van a estar, en este caso, donde existen más ciudadanos, ellos van a tener más posibilidad de que sean seleccionados, ¿no? Entonces, es una desventaja, o hay que tomar en cuenta cuando existe partes de la población que existe escasos elementos, ¿no? Okay. Bien, muestreo estratificado. El muestreo estratificado puede ser un método que agrupa a la población en estratos. ¿Okay? Bueno, ¿qué significa estratos? Una especie de grupos, pero sobre todo con la característica de que los grupos son diferentes entre ellos, o sea, heterogéneos entre ellos, pero internamente los grupos son homogéneos, son iguales. ¿Okay? La idea es que consiste en sacar un método, un muestreo aleatorio simple de cada uno de los estratos, ¿no? Y luego censar a cada uno de estos. Entonces, si tenemos varios estratos, al azar podemos decir el estrato 1, el estrato 2, el estrato 9, ¿sí? Y solo investigo esos estratos, ¿ok? Entonces, la idea aquí es tener pues, diferentes estratos, ¿no? Los estratos por lo general son de diferentes tamaños. La muestra, por consiguiente, para ser representativa, debe contener elementos de cada estrato en forma proporcional a la población. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y Censo de nuestro país
cómo ellos clasifican los estratos cuando el ciudadano llena este tipo de encuestas. Por ejemplo, deseamos clasificar en los estratos socioeconómicos como alto, medio típico, bajo, ¿no? Entonces, el ciudadano realiza esta pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de vivienda? Si es una casa, si es dice aquí una choza, el material, si es de hormigón, si es de ladrillo, etcétera, de la vivienda. Otras preguntas como si tiene servicio de internet, si tiene computadora de escritorio. Entonces, cuando el ciudadano responde, cada uno de esos reciben un puntaje, en la cual al final se suma todos esos puntajes, ¿no? Se hacen operaciones aritméticas y obtiene en sí pues un total. Entonces, este total se compara. Si supongamos ha salido la suma de todo este puntaje 700, vemos que 700 se encuentra aquí, ¿no? De 696 hasta 845 puntos. Entonces la familia o el ciudadano va a ser el grupo socioeconómico medio alto, ¿no? ¿Okay? Entonces es una forma de cómo a veces los institutos de estadística clasifican en estrato a una población. Bien, y si vemos aquí en el mapa, pues podemos crear estratos, ¿sí? Por ejemplo, los de color un poco rojo, ¿sí? Son estratos, los de color verde. Entonces lo importante es seleccionar estratos, ¿no? ¿Sí? Pero teniendo en cuenta de que los estratos son internamente homogéneos, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos viendo sobre los grupos socioeconómicos alto, mediano o bajo, podemos decir, por ejemplo, que los de verde sean los de socioeconómicos bajos, ¿no? Entonces, sí, necesitamos que todos los verdes sean socioeconómicos bajos, ¿no? Mientras que los color un poco rojizos son altos, todos los rojizos serán altos, ¿no? Entonces, vemos que hay diferencia entre el color verde y el rojo, ¿no? Pero internamente son iguales, ¿ok? Bien, muestreo por conglomerado. Acá, en cambio, la diferencia de muestreo por estrato es que los muestreos por conglomerado, ¿sí? También llamado, estos grupos llamados también se llaman clusters, van a ser homogéneos entre ellos y heterogéneos internamente, ¿sí? O sea, la diferencia va a estar aquí en que un clúster se asemeja a otro clúster, un grupo va a ser semejante a otro grupo, pero internamente, en cambio, van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, así mismo se viene al azar para algunos grupos de ellos y luego se estudia esos grupos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, vamos a explicar eso en el ejemplo que viene a continuación del gráfico, y aquí nos indica que hay dos razones principales para la utilización tanto del muestreo conglomerado y el muestreo estratificado. Sobre esto es que a veces no existe una lista confiable de los elementos de una población, entonces tenemos que realmente hacer un muestreo de esta naturaleza, porque no existen numerados todos los elementos de una población. Y también considerar recursos económicos y de tiempo, ¿no? Bien, les decía de que el muestreo por conglomerado, sí, internamente van a ser diferentes. Por ejemplo, en este grupo o clúster, ¿sí? Conglomerado, ahora aquí, dentro de un grupo, vamos a encontrar, por ejemplo, ciudadanos de clase alta, y de clase baja, de clase media. Y este grupo de acá, que va a ser de fondo más pequeño, también se va a encontrar ciudadanos de esos tres estratos, de esas tres características, ¿no? Alto, medio y bajo. Entonces, los conglomerados, o grupos, o clústeres, son semejantes entre ellos, ¿ok? Sí, pero internamente serán diferentes, ¿no? Entonces, otra estrategia de muestreo. Bueno, como les indicaba, esta es una manera de obtener muestreo. Realmente es sumamente importante este capítulo. No corresponde a este curso detallar eso, pero podremos hasta especializarnos en una maestría, o creo yo que hasta realizar un doctorado en técnica de muestreo. Entonces no hay que, mi consejo es no hay que tomarlo muy a la ligera, pues, con muestreo, como he visto en algunas investigaciones que a veces utilizan una fórmula de que hay tanta en internet, solo la cogen, reemplazan y la utilizan, entonces no toman en cuenta ciertas consideraciones bastante importantes, inclusive hasta
hasta la distribución de esos datos, ¿no? Bueno, más adelante hemos de explicar esos términos, ¿no? ¿Qué es distribución? Bueno, sigamos. Bien, entonces, para analizar los datos de una población o de una muestra o características, ¿no? Hay que tomar en cuenta, pues, justamente la naturaleza, ¿no? Que pueden ser numéricas o no numéricos de esas características o de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta tabla. Tenemos, ejemplo, dice aquí, n población con n elementos, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, vamos a nosotros decir población de empresas, o estudiantes de un segundo nivel, habitantes de la ciudad de Manta, comunidades. De las empresas nos interesa saber ciertas características o variables, ¿sí? Por ejemplo, número de trabajadores, tipo de empresa. Sobre estudiantes de segundo nivel, nota, idioma en que recibe las clases, habitantes de Manta, ingreso mensual de los habitantes de Manta, número de vehículos privados, son características, ¿no? Alguien le puede añadir más características. Sobre las comunidades, número de habitantes, el número de capillas, ¿okay? Fíjense que hay diferencia de colores, ¿no? Número de trabajadores y tipo de empresa. Creo que estamos de acuerdo que el número de trabajadores corresponde a lo que es algo numérico, ¿no? Podemos decir 500 trabajadores, 1000 trabajadores tiene una empresa. Mientras que el tipo de empresa podemos decir pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Entonces, una es numérica y la otra es no numérica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está con rojo y acá está con azul, ¿no? ¿Ok? Y igual, por ejemplo, lo que es comunidades, ¿no? El número de habitantes sería numérica, el número de capillas también sería una característica o variable numérica. Por lo general se lo representa con letras mayúsculas a las características o variables, como X, Y, Z, etc., ¿no? Bien, estas variables de suma importancia identificarlas porque depende de nuestro estudio estadístico. No es lo mismo obtener un promedio, mejor dicho, no existe, por ejemplo, obtener un promedio de variables que no son numéricas. No tiene sentido. El promedio se obtiene de variables numéricas, pero resulta que me he dado cuenta de que se incurre a veces en esos errores, como más adelante he de mencionar. Bien, entonces las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas van a ser los números, las que son medibles, y las cualitativas van a ser las no medibles, las que son no numéricas. Las medibles, a su vez, se subclasifican en discretas y continuas. Las discretas son aquellos números que podemos, aquellos conjuntos que se pueden numerar, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, en su casa, quiero que me digan cuántas sillas hay, ¿no? Entonces ustedes van a decir un número, pueden contar la silla y va a ser un número concreto. Mientras que la variable numérica, dice aquí, es un dominio continuo, o sea, no va a ser contado tan fácilmente. Por ejemplo, yo le puedo indicar a ustedes cuál es la altura que nosotros tenemos. Entonces, alguien me puede decir, bueno, mi altura es 2, bueno, estoy un poquito exagerando, ¿no? Puede ser 1,70 metros. Alguien puede decir 1,72 metros. O alguien puede ser más específico, 1,72, 49, 56 metros. Entonces, se ven, se puede colocar infinitos decimales ahí, no es algo continuo, ¿no? Mientras que, por lo general, corresponde a medidas físicas, ¿no? Mientras que las cualitativas o no numéricas van a clasificarse en nominales y ordinales. Las variables nominales son aquellas que no es posible establecer cierta relación entre las categorías, ¿sí? Por ejemplo, el color de cabello, ¿sí? A mí puede decir el color del cabello negro, el color de cabello rubio, no hay un orden ahí, ¿no? Mientras que las ordinales, a pesar que son no numéricas, sí se puede llevar a un orden, como el nivel de estudio, ¿okay? En primario, secundario o superior. Bien, esa es una manera de ver la clasificación. Si ustedes desean, pueden colocar una pausa al video
y pueden ver con más detenimiento pues esta clasificación en el siguiente mapa conceptual, ¿no? Tenemos aquí las variables de estos tipos que son cualitativas o no numéricas y las cuantitativas o numéricas. Repitiendo nuevamente, las cualitativas se dividen en nominal o en variables ordinales y las cuantitativas variables discretas o continuas, ¿no? Y con ejemplos de cada uno de estas variables. Entonces yo les recomiendo que colocar una pausa y pueden ver los ejemplos, ¿no? Bueno, acá aparecen unas variables especiales llamadas dicotómicas, o sea, aquellas que se responden como sí o no, como binomiales, ¿no? Bueno, bien, acá indica que se pueden relacionar, o sea, porque las dicotómicas pueden poner sí o no, o pueden poner 1 o 0, ¿no? Entonces, una forma de relacionar. Pero bien, entonces es importante que le pongan una pausa, sobre todo para que se fijen en los ejemplos, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Ok? Bien, a su vez también estas variables se clasifican o utilizan nivel de medición. Bueno, hemos dicho que, por ejemplo, las nominales no se pueden medir, pero es una forma de clasificar, ¿no? De categorizar a las nominales, ¿sí? Justamente por eso se conoce el nivel de medición de las nominales como justamente nominales, ¿no? A las ordinales, un nivel de medición ordinal. Y las numéricas, hay niveles de medición de intervalo y de razón. Bueno, vamos a tratar de explicar muy rápidamente cada una de estas. El nivel de medición nominal es un nivel de medición que realmente solo sirve para clasificar o para contar, ¿no? ¿Sí? No se pueden hacer operaciones como sumar, dividir, cosas por el estilo, ¿no? Solo se puede contar y se pueden hacer operaciones, y a lo más que se puede hacer es codificar, ¿no? Y ahí es donde yo les decía de que existen personas o he visto investigaciones donde sacan promedio de variables nominales, porque supongamos el color de cabello, es rubio, negro, y yo le puedo decir al color rubio un código, 001, luego al otro tipo de color, 002, etcétera, y los investigadores se olvidan de la naturaleza de esos códigos que solo son representativos y comienzan a sumar esos códigos. Solo son codificaciones, no se puede trabajar con esos códigos, ¿no? Entonces es algo gracioso, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver que con eso se pueden tabular, ¿no? Bueno, esta parte de aquí lo vamos a explicar más adelante, que es frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿no? Bien. Luego pasamos a las ordinales, aquellas que son no numéricas, pero hay cierto orden, ¿no? Natural entre ellos. Pero de la misma manera, solo se puede clasificar, bueno, aquí ya sube un poquito el nivel, se pueden ordenar, pero tampoco se pueden operar con ellos, ¿sí? No son una escala en sí. Entonces, también, bueno, más adelante vamos a ver que aquí ya podemos calcular lo que se conoce como frecuencia absoluta y relativa acumulada, mientras que la que está acá no. Bueno, más adelante podemos explicar eso en otra clase. Bien, luego subimos a lo que son el nivel de medición de intervalo. El nivel de medición de intervalo es una escala numérica. Sobre todo, una característica fundamental es que la variable que puede ser medida en este nivel de medición llamado intervalo es aquella que contiene el número 0 como un punto más de la escala. Por ejemplo, si yo digo 0 grados centígrados, es un punto más de la escala. 0 grados centígrados representa un lugar donde obviamente es mucho frío, llega al punto de congelación del agua, pero es un punto más, no es la ausencia de algo, ¿no? Y es lo que hace la diferencia con, bueno, ustedes pueden ver más ejemplos aquí, y es la diferencia con el nivel más alto de medición llamado nivel razón o racional. ¿Cuál es el 0? Sí representa la ausencia. Por ejemplo, en un caso muy específico, lo que es el dinero o el salario, ¿no? Si alguien dice, bueno, en este momento yo tengo de dinero 0, significa realmente que no tengo dinero, ¿no?
una ausencia. Aquí hay una característica importante con los grados centígrados y los grados Kelvin. Los grados Kelvin sí tienen número 0, llamado 0 absoluto. Sí, bueno, no soy experto en esto, pero pienso yo que creo que los químicos le llaman a esto como ausencia en sí de calor, ¿no? Bueno, puede ser también un poco discutible para alguien que conoce la materia, ¿no? Pero pueden observar otros ejemplos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el número de goles marcados, ¿no? Si alguien dice 0 goles, obviamente significa que hay ausencia de gol, ¿no? Entonces es una escala, es una variable discreta numérica discreta con escala de razón. ¿Okay? Bien. Bueno, estaba leyendo aquí la parte de abajo, pero bueno, eso será establecido acá en el aula virtual de nuestras clases, donde podemos obtener más ejercicios de este nivel de medición, ¿no? Bien, aquí hay otro ejercicio un poquito más interesante. Pueden hacer, les invito a hacer una pausa en esta parte del video, en el cual les invito a llenar las tablas que ustedes ven aquí. Bueno, a pesar que está aquí la respuesta, pero bueno, trate de leerla entonces y comprender por qué es su clasificación. Vemos aquí las variables. Aquí hay diferentes variables como salario, el número de periódicos vendidos, etcétera, ¿no? Y aquí hay una primera clasificación general, si es cualitativa o cuantitativa, cada una de estas variables. Por ejemplo, el salario es cuantitativo porque es numérico, ¿no? A su vez, se tiene su clasificación, si es nominal, ordinal, en caso de numérico, o si es discreto continuo, en el caso de las variables numéricas. Entonces, en el caso del salario va a ser algo discreto, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué discreto? Porque la moneda en sí solo se corta a máximo en 2 decimales, ¿no? Nuestro sistema monetario es el dólar, y no tiene razón que alguien diga, bueno, mi salario es de 500 con 389 con 300, ¿sí? ¿Me entienden, no? 500 con 389,42 dólares, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Lo que sí se entiende es que si dijera, bueno, mi salario es 500 con 32 dólares, ¿no? Máximo 2 decimales, ¿no? Que son los centavos. Bien, y esto va a ser una escala de nivel de medición, escala de nivel de medición, razón, porque el 0 representa ausencia, ¿no? Entonces, como ejercicio les dejo a ustedes pues que hagan una pausa, analicen cada uno de estas de la respuesta que ustedes ven aquí, ¿sí? Y puedan pues comprender de mejor forma su clasificación, ¿no? Y la importancia de comprender las clasificaciones de las variables. Bien, tenemos también una forma un poquito interesante de representar las variables. Bueno, he colocado aquí una que se llama una tabla o una matriz, donde colocamos aquí, por ejemplo, los elementos de una población. Está aquí, dice aquí W1, W2, W3, W4, y aquí tenemos en esta tabla pues diferentes variables, ¿no? En nuestro caso, lo único que queremos hacer aquí es trabajar con una sola columna, ¿no? En nuestra materia lo único que vamos a hacer es trabajar con una sola variable, ¿no? Entonces, en la vida real, les muestro esto para que se den cuenta que en la vida real una tabla de datos como esta pues tiene un sinnúmero de variables. Nosotros solo nos dedicamos a trabajar o tratar de medir ciertos indicadores de una sola variable, en este caso una sola columna, ¿no? Por eso los datos que vamos a trabajar se conocen como datos unidimensionales, ¿no? De una sola dimensión, ¿sí? Solo se considera una característica observada en cada individuo. Por ejemplo, solo nos interesa la característica peso en cada uno de los individuos, ¿no? Bueno, comparto esta tabla. Vemos aquí algunas palabras que están en portugués, de una clase que también, de una conferencia o clase que a su vez tuve una experiencia bastante interesante, ¿no? Una muy buena profesora también en esta materia de estadística, ¿sí?
Bien, ok. Aquí hay otro ejemplo. Bueno, acá vemos una tabla, está en inglés, en el cual nosotros vemos cierta característica. Acá tenemos las tiendas y los elementos que tienen, por ejemplo, la tienda número 1, el número 2, etcétera. Esta tienda número 2, por ejemplo, dice que tiene aquí 16 unidades de leche, 2 unidades de agua y 0 unidades de aceite de oliva, ¿no? Entonces, una forma de ordenar los datos. Solo es para que ustedes observen cómo se ordenan los datos, y esta matriz es lo que se conoce como un dataset o una matriz de datos, ¿no? O para los programadores, un data array, ¿no? ¿Ok? Bien, solo es para que ustedes vean la forma de organizar. Ahora en la vida real pues existen matrices, imagínense, de 50 columnas o más, ¿no? De 120 columnas y mucho más, ¿no? Entonces, la importancia de lo que es el análisis de datos. Y obviamente de nuestra ciencia de la estadística, ¿no? En general, pues, es lo que yo le acababa de decir, pues puede haber un sinnúmero de variables, ¿no? Cada una de estas columnas son las variables y nuestros individuos de una población, ¿no? ¿Sí? Bien, por último, lo que le decía al principio, de que es común codificar las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a nuestra derecha, es una pantalla de SPSS, un software estadístico, en el cual nosotros tenemos, supongamos, la raza blanca, dice aquí raza negra, y vemos aquí que han codificado, ¿no? La raza blanca es 1, la raza negra 2, o en este caso vemos acá mujer, hombre, la mujer lo ha codificado como 2, el hombre como 1. Bueno, es un ejemplo que he tomado. ¿Sí? Ahora, bien, la cuestión es lo siguiente, de que a veces se comete el error, se olvida la naturaleza, ¿no? de estos números. Entonces, esto vienen y lo saben sumar o le saben sacar promedio, y es lo que yo le indicaba. No se puede hacer eso, ¿no? No se puede trabajar con estos números, solamente son códigos, ¿no? Otra cosa que se pueden asignar código son respuestas que no existen, no quieren contestar. Por ejemplo, son códigos. Yo puedo decir que el número 0 representa a la persona que no sabe qué responder, ¿no? O la que no contesta. Otro ejemplo, el no 29, ¿no? Entonces, estas situaciones pues hay que ser tenidas en cuenta. Aquí hay más ejemplos de códigos. También tenemos un tratamiento especial con los datos que no existen, le llaman missing data. Bien, eso en español sería algo así como datos perdidos. También es un tratamiento especial que amerita incluso un tema aparte, una clase aparte sobre estos datos, que tampoco no es el índole de este curso, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, no olvidar, no todo está permitido con cualquier tipo de variable, por eso la importancia realmente de saber clasificar a las variables. Sí, no olvidar que aunque se codifiquen como números las variables no numéricas, debemos recordar siempre el verdadero tipo de las variables y su significado cuando vayamos a usar cálculos estadísticos, ¿no? Es sumamente importante eso. Bien, finalmente comparto con ustedes el recurso bibliográfico. Tenemos nuestra biblioteca virtual de la universidad. Ustedes pueden acceder con su correo electrónico institucional y su número de identificación, cédula en este caso, la cédula de ciudadanía o cédula de identidad. Y yo les invito a ingresar, solo es dar clic a este link y considerar la lectura, ¿no? del capítulo 1, de la página 1 a la página 20, ¿no? A su vez, también les invito a ver los siguientes videos, en el cual también lo he tomado como referencia para la creación de esta clase. Y son videos bastante interesantes, son cortos. Por ejemplo, este video de la Universidad de Salamanca, desde el inicio, solo son 4 minutos, ¿no? Y se lo pueden ver ustedes. El video completo a su vez, de esta universidad de acá de Valencia, bastante interesante. Y otro video también de la Universidad de Valencia, de otro link, en el cual solo les invito a ver los 2 primeros minutos, ¿no?
2 minutos con 13 segundos. Bueno, esperamos que sea haber sido de su agrado esta primera clase de estadística, esta introducción. Antes de invitarlo de que si tienen alguna duda, nos podamos también contactar con el correo o con cualquier otro medio. Bien, no se olviden de, diariamente de repasar esto que hemos hablado aquí, porque son conceptos bastante importantes que vamos nosotros a seguir hablando durante el transcurso de este estudio de estadística. ¿Sí? Y muchísimas gracias por su atención. Hacen muy bien.